¿Cómo romper los votos ancestrales de pobreza desde tus registros akáshicos? ¿Alguna vez has sentido que el dinero llega, pero nunca se queda? Que trabajas, te preparas, buscas oportunidades, haces todo lo que se supone que debes hacer y aún así aparece ese límite invisible que no logras cruzar. Y tal vez la pregunta más incómoda de todas es esta: ¿y si ese límite no nació contigo? ¿Y si lo estás cargando por alguien que vino mucho antes que tú? Si algo en estas palabras te tocó el pecho, quédate, porque hoy vamos a hablar de algo que pocas personas se atreven a nombrar. Bienvenido, bienvenida a este espacio de conciencia, de sanación y de transformación profunda. Yo soy Elber Sánchez, psicoterapeuta holístico, maestro y coach de vida. Y en este episodio de inspiración vamos a explorar juntos uno de los temas que más veo en mis sesiones de registros akáshicos: los votos silenciosos de pobreza. Esos contratos internos que el alma firma, muchas veces sin saberlo, y que hacen que la abundancia se sienta imposible, no por falta de esfuerzo, sino por una lealtad muy profunda que viene del linaje. Hoy vamos a recorrer 4 momentos: cómo se forma ese eco ancestral de la carencia, cómo mapearlo dentro del linaje akáshico, cómo se expresa en el cuerpo y en el lenguaje, y qué significa realmente romper ese contrato sin traicionar a la familia. Y en el camino vamos a hacer una práctica juntos, así que si puedes, prepara un espacio tranquilo, porque hoy no solo vamos a comprender, vamos a sentir. Hay personas que nacen y que hacen todo bien. Estudian, trabajan, ahorran, buscan crecer. Y aún así, hay algo que siempre los frena. El dinero llega y se va. Una oportunidad aparece y en el último momento algo la bloquea. Cuando comienzan a avanzar, aparece culpa, miedo, vergüenza o esa sensación extraña que están traicionando a alguien o a algo. ¿Te suena familiar? No siempre se trata de disciplina o de conocimientos financieros. En muchas ocasiones, detrás de esa dificultad hay una lealtad profunda hacia la historia económica de la familia. Una lealtad que no se eligió conscientemente, pero que opera desde las sombras, dirigiendo decisiones, saboteando logros, manteniendo el alma en un lugar conocido: la escasez. A eso llamamos votos silenciosos de pobreza. No siempre son promesas dichas en voz alta. Pueden surgir de una decisión emocional, de una carencia religiosa, de una pérdida que marcó el linaje, o simplemente de crecer escuchando que el dinero es peligroso. Para quienes tienen son egoístas, o que en esta familia siempre se ha vivido con lo justo. Y este espacio no afirma que todo problema económico tiene raíz ancestral. Hay situaciones que responden a decisiones concretas, deudas, condiciones laborales o circunstancias sociales. El trabajo transgeneracional comienza cuando, más allá de todo eso, aparece una repetición persistente que parece más grande que la historia personal. El mismo límite, la misma pérdida, la misma culpa cada vez que algo mejora. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Para entender los votos silenciosos de pobreza, primero tenemos que hablar de algo que la mayoría nunca cuestiona: el eco ancestral de la carencia. La carencia se transmite y lo hace de muchas formas. A veces llega a través de hechos concretos: quiebras, pérdida de tierras, migraciones forzadas, guerras, estafas, años enteros de hambre o desempleo. Esas experiencias dejan una marca en el sistema familiar, una memoria que dice: el mundo
no es seguro. El dinero traiciona. Lo que se construye se puede perder. Otras veces llega a través de frases que se repiten durante años, tan naturales que nadie las cuestiona. El dinero se va como llega. Las personas ricas son egoístas. En esta familia siempre hemos vivido con lo justo. Cobrar mucho es aprovecharse. Es mejor tener poco para no tener problemas. Y muchas más. Cuando alguien crece escuchando esas ideas de las personas que representan amor, seguridad y pertenencia, no las analiza como teoría económica, las incorpora como reglas de vida, como la definición de lo que está permitido. Y entonces, la persona adulta puede decir que quiere prosperar y al mismo tiempo bajar el precio antes que alguien se lo pida. Puede querer cobrar mejor y evitar mostrarse. Puede recibir una oportunidad y posponerla hasta perderla. No porque quiera fracasar, sino porque avanzar activa una amenaza mucho más profunda: dejar de pertenecer. Dentro de un sistema familiar, pertenecer se siente más importante que prosperar. Si quienes amamos vivieron con grandes privaciones, superar su nivel económico puede sentirse como una traición, como si al momento de querer prosperar, estuviéramos diciendo: yo valgo más que tú. Y el alma no quiere decir eso, el alma quiere seguir siendo parte de su familia. Entonces, la mente encuentra una explicación. No necesito tanto, no sirvo para vender, prefiero no arriesgarme, el dinero no es lo más importante. La explicación cambia cada vez, o la excusa, pero el límite permanece. Hay un ejemplo que aparece con frecuencia en sesiones. Quienes crecieron viendo a una madre o a un padre trabajar sin descanso, nunca recibir reconocimiento, sacrificarse siempre por otros, y esa persona repite el mismo patrón, da más de lo que le corresponde, acepta pagos bajos, se siente culpable cuando pone un límite. No está limitando una conducta, está conservando una forma de amor. Por eso, antes de hablar de romper el voto, necesitamos entender qué protege. Todo patrón que persiste cumple una función. Cuando proteger del rechazo, de la crítica, de la exposición, del miedo a superar a quienes amamos. Mientras esa función no se reconozca, el cambio no llega. O llega y se va. Y para ver esa función con claridad, existe un camino que va más profundo que cualquier análisis racional. Y a eso le llamamos mapeando tu linaje akáshico. Mapear el linaje akáshico significa observar la relación con el dinero dentro de una historia más amplia. Los registros akáshicos nos dan acceso a ese espacio, memorias, decisiones, votos y aprendizajes que el alma y el sistema familiar han acumulado. El primer movimiento es dirigirse a los hechos conocidos de la historia familiar. ¿Hubo personas que perdieron todo? ¿Migraciones en las que la familia tuvo que comenzar desde cero? ¿Negocios que terminaron en ruina? ¿Herencias disputadas? ¿A alguien que fue castigado, enviado o excluido por prosperar? ¿Algún miembro del linaje que hizo votos religiosos de pobreza? Esos momentos crean decisiones internas que después se convierten en mandatos. Quien perdió todo puede haber decidido: nunca volveré a confiar en la abundancia. Quien fue atacado por tener puede haber concluido: es más seguro no destacar. El problema no surge cuando esas decisiones siguen operando en quienes descienden de ellos, en contextos completamente distintos. El segundo movimiento es aprender a diferenciar una dificultad financiera concreta de un mandato ancestral. Si hay desorden en las cuentas, falta de planificación o desconocimiento del manejo del dinero, eso se resuelve con educación y organización. El componente transgeneracional aparece cuando
Aún con conocimiento y oportunidades, la persona repite el mismo límite de forma automática, especialmente cuando está a punto de superar la realidad económica de su familia de origen. También se puede reconocer en frases internas muy específicas. No puedo ganar más que mi padre. No tengo derecho a vivir mejor que mi madre. Si cobro lo que vale mi trabajo, ya nadie me va a querer. Una persona espiritual no debe pensar en dinero. Esas frases no son opiniones simples, funcionan como permisos y prohibiciones que organizan toda la conducta. La pregunta central no es solo ¿de dónde viene este voto?, sino ¿qué creo que voy a perder si dejo de obedecerlo? La respuesta puede ser pertenencia, aprobación, identidad, protección. Ahí está el núcleo real. Porque nadie se aferra a la pobreza por amor a la pobreza. Se aferra a lo que esa pobreza representa dentro de su sistema. Y cuando eso se comprende, algo comienza a cambiar. Lo que antes parecía un defecto personal empieza a verse como una adaptación. En lugar de atacarse por no avanzar, la persona puede reconocer la lealtad, agradecerle su intención y decidir si todavía tiene sentido mantenerla. Y antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo juntos. Si estás ocupado o en un lugar donde no puedas cerrar los ojos, simplemente escucha. Si puedes, detente un momento y respira profundo. Ahora quiero que lleves tu atención a la pregunta que vamos a hacer juntos en este espacio. No tienes que buscar la respuesta con la mente. Deja que llegue desde el corazón. ¿Qué creo que ocurriría si empezara a prosperar de verdad? No qué deseas que ocurra. ¿Qué crees en lo profundo que ocurriría? Quédate con lo que llegue. No lo juzgues, no lo critiques, no lo analices. Simplemente recíbelo. Puede llegar una palabra, una imagen, una emoción, una sensación, el recuerdo de algo o de alguien. Porque lo que acaba de aparecer es el principio del mapa. Bien, y antes de continuar con lo que sigue, necesito hacer una pausa. Si lo que estamos explorando hoy está resonando con algo que reconoces en tu vida, deseo recordarte que soy maestro en registros akáshicos, constelaciones cuánticas familiares, biodescodificación, reiki cuántico, angeólogo y vidas pasadas. Y tenemos un live en vivo aquí en YouTube donde trabajamos juntos estas prácticas con amor, con profundidad y con herramientas reales para tu proceso. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún encuentro. Nos vemos ahí. Y ahora, sigamos sanando juntos. Decíamos que lo que apareció en esa pausa es el principio del mapa. Y ese mapa nos lleva directamente a explorar algo que muy pocas personas conocen. La biodescodificación desde la frecuencia de la escasez. La escasez no vive solo en la cuenta bancaria, también vive en el cuerpo. Hay personas que tienen ingresos suficientes y aún así viven en estado permanente de alarma. Revisan constantemente el dinero disponible, sienten culpa cada vez que gastan en ellas mismas, necesitan justificar cada compra que no es absolutamente necesaria. Cuando el sistema familiar ha vivido privaciones intensas, el cuerpo aprende que la seguridad nunca está garantizada. Entonces, conserva, acumula, controla. O hace lo contrario, se deshace rápidamente del dinero porque tenerlo produce tensión, pena, vergüenza.
Ambas respuestas parecen opuestas, pero nacen del mismo lugar: la dificultad para sentirse seguro, segura mientras se posee. El lenguaje también lo revela. Frases como: yo nunca tengo, todo se me va, no puedo cobrar eso, nadie pagará por mi trabajo, en mi familia no somos personas de dinero. Todo esto hace algo muy poderoso: transforman una circunstancia en identidad. Y una vez que algo se convierte en identidad, la persona toma decisiones coherentes con esa definición. Hay una forma de escasez que se disfraza de generosidad. Ocurre cuando alguien entrega tiempo, conocimiento y trabajo de forma constante, pero no puede recibir sin sentirse culpable. Ayudar deja de ser una elección libre y se convierte en obligación. La persona da por evitado ese rechazo para sentirse necesaria, para demostrar que es buena, y cuando intenta cobrar o poner un límite, siente que está abandonando a quienes la necesitan. Hay también una forma de escasez disfrazada de espiritualidad. Se afirma que el dinero no importa, pero se vive con preocupación constante por no tenerlo. Se rechaza cobrar porque parece poco espiritual, aunque después aparezca frustración por no poder sostener el trabajo, el proyecto, la misión. Elegir una vida sencilla es completamente válido. El problema no es tener poco. El problema es negar la necesidad mientras se espera que alguien más cubra sus consecuencias. Biodescodificar la frecuencia de escasez significa identificar la función del patrón. Tal vez evita la exposición, tal vez mantiene un rol de persona sacrificada dentro del sistema, tal vez impide asumir la responsabilidad de crecer. Y hay algo que pocas personas quieren escuchar: recibir más también exige sostener más. Implica administrar, establecer límites, asumir visibilidad, responder por las propias decisiones. Algunas personas no temen al dinero, temen a la versión de ellas mismas que tendría que aparecer para conservar. Por eso, sanar la relación con la prosperidad no es solo atraer, es también desarrollar la capacidad de recibir, cuidar y usar los recursos con conciencia. Y cuando eso está claro, cuando el patrón ha sido visto desde adentro, llega el momento que más personas esperan: rompiendo los contratos cuánticos. Romper un contrato cuántico no es pronunciar una frase mágica y esperar que todo cambie por obra y gracia. La declaración puede marcar una decisión interna, pero esa decisión tiene que respirar en actos concretos. Un voto pierde fuerza cuando dejamos de obedecerlo en la vida diaria. El primer paso es nombrar el acuerdo con claridad. No dejarlo flotando como una sensación vaga. Formularlo: para pertenecer debo vivir con poco. Para ser espiritual debo renunciar al dinero. Si prospero, abandonaré a mi familia. Solo merezco recibir cuando me sacrifico. Mientras el contrato permanece oculto, dirige. Cuando se nombra con precisión, puede revisarse y puede revocarse. El segundo paso es separar el amor de la repetición. Honrar a quienes vinieron antes no significa reproducir sus pérdidas, su historia. Se puede reconocer el esfuerzo del linaje y aún así elegir prosperar. Se puede agradecer el sacrificio sin convertirlo en una obligación, para que las generaciones siguientes crezcan sin esa lealtad. La lealtad verdadera conserva el vínculo, no exige compartir el mismo destino. El tercer paso es modificar la conducta que mantiene vivo el voto. Si el patrón es regalar el trabajo para no ser rechazado, rechazada, romperlo implica establecer un valor y sostenerlo. Si es gastar todo por miedo a conservar,
implica aprender a administrar. Si aparece culpa al recibir, implica permitir el intercambio sin justificarse. Cada decisión concreta le dice al sistema interno que el antiguo contrato ya no gobierna. El cuarto paso es revisar el linaje, no para repetir afirmaciones vacías, sino para dejar de reforzar la identidad de carencia. En lugar de yo nunca tengo, puede decirse estoy aprendiendo a organizar y sostener mis recursos. En lugar de nadie pagará por mi trabajo, puede decirse voy a comunicar con más claridad el valor de lo que ofrezco. El nuevo lenguaje debe ser creíble y tiene que ir acompañado de acciones. El quinto paso es aceptar que la prosperidad puede generar incomodidad. Cuando alguien rompe un límite familiar, es posible que reciba críticas, que ya no encaje en ciertos espacios. Eso no significa que esté equivocada. Significa que el sistema está intentando recuperar su equilibrio anterior. Mantener la decisión requiere tolerar esa tensión sin regresar al patrón conocido. En una sesión de registros akáshicos, la revocación se trabaja reconociendo el origen del voto, agradeciéndole la función que cumplió y declarando desde el alma que ya no se necesita. Puedes hacerlo ahora mismo, en voz alta o en silencio. Reconozco las historias de privación de mi linaje. Honro a quienes sobrevivieron. Agradezco la vida que me fue entregada. Y desde este momento, renuncio a repetir la carencia como forma de pertenencia. Elijo relacionarme con el dinero desde la responsabilidad, el equilibrio y el merecimiento. Mi prosperidad no traiciona a mi familia. Mi prosperidad los honra. La fuerza de esta declaración no está en las palabras, está en lo que viene después. Si la persona continúa aceptando condiciones injustas, evitando la visibilidad o entregándolo todo por culpa, el contrato seguirá recibiendo alimento. Romperlo exige una nueva posición interna, sostenida en el tiempo. La dimensión espiritual abre la puerta, pero la vida material también necesita decisiones materiales. Revisar precios, ordenar deudas, aprender a administrar, mejorar la propuesta de valor, desarrollar nuevas capacidades, todo eso forma parte del mismo proceso. La conciencia sin acción se queda en intención. La acción sin conciencia repite el conflicto. Lo que tu alma volvió a vivir en otras vidas, lo que tu linaje cargó en silencio, hoy puede sanar en ti. Los votos silenciosos de pobreza no se reconocen con una sola dificultad económica. Se reconocen por la repetición, por la intensidad emocional, por esa sensación que prosperar es peligroso, que no te corresponde, que algo o alguien se perderá si avanzas. Hoy recorrimos ese camino juntos, como si se formara el eco ancestral, como mapearlo en el linaje akáshico, cómo vive en el cuerpo y en el lenguaje, y cómo comenzar a romperlo desde la conciencia y la acción. Quiero que te quedes con esto. No se trata de negar a tu familia ni de culparla. Se trata de comprender que una lealtad puede mantenerse por amor y aún así producir sufrimiento. Puedes pertenecer sin limitarte. Puedes honrar su esfuerzo usando la vida recibida para crear algo diferente. La escasez puede ser parte de una historia. No tiene que convertirse en tu identidad. Si este espacio tocó algo que llevas mucho tiempo cargando y quieres explorar este proceso en mayor profundidad, quiero que sepas que acompaño procesos de sanación profunda a través de registros akáshicos, constelaciones cuánticas familiares, biodescodificación, reiki cuántico, angeología y vidas pasadas. También tenemos un espacio en vivo aquí, donde nos encontramos como comunidad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún encuentro. Hasta el próximo episodio.